José Antonio Crespo, te saludo con gusto. Ahora sí, esta es la buena. ¿Qué te parece, qué comentario te merece esta decisión? Se ha cortado la comunicación, ahí tenemos un problema. ¿Sabe qué pasa? Que a veces el conmutador como que se resetea, y cuando se resetea, se cortan todas las llamadas que están en espera. Y en nuestro caso, pues son las 4 líneas. Un mes después de esa inhabilitación, o de esas 2 inhabilitaciones, de esas 2 sanciones, un mes después, la Secretaría de la Función Pública agregó una nueva inhabilitación que quedó sin efectos hoy lunes al concederse a través de los jueces esta suspensión, y así lo informa hoy el Diario Oficial de la Federación. Parece bien, hagamos una pausa, a ver si tenemos suerte, y durante la pausa, si logramos hacer contacto con José Antonio Crespo. Si no, bueno, pues lo intentaremos el día de mañana. Hay otros asuntos, lo que le decía también de COVID-19 a nivel global, y por supuesto, el cristalazo de Rafael Cardona en torno a esta tarde vi lucrar, dice Cardona, respecto al tema de Armando Manzanero y el filón político que le sacan, la raja política que le sacan. José Antonio Crespo, cruzo los dedos, hago changuitos, es la tercera. León Bartlett la libra. León Bartlett no le pasa nada. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? Pues efectivamente hemos visto algunos casos semejantes donde alguien que ha hecho alguna cuestión ilícita o aprovechado sus influencias, donde hay cierto nepotismo, donde hay ventajas. En este caso no es solamente la responsabilidad de León Bartlett de que quiera vender más caro lo que su empresa ofrece. Pues eso muchos empresarios probablemente quisieran hacer lo mismo. Aquí la cosa fue también de que el gobierno le aceptó un contrato muy por arriba de los precios de mercado, en donde se tendría precisamente que hacer pues convocatorias, digamos, en donde compitan varios, ¿no? Licitaciones abiertas para que quien ofrezca los mejores precios y mejores servicios sean los indicados, y no por alguna influencia política le des de manera directa un contrato al país, al Estado, le más caro. Que eso fue lo que ocurrió. O sea, la responsabilidad no era solamente de Bartlett, sino el gobierno, el particular. A mí me parece aquí, esto fue una cuestión del Poder Judicial. Ya sabemos que en México el Poder Judicial tampoco es que esté muy bien, muy limpio, muy pulcro, muy afinado, pero pues también hay que preguntar si la sentencia, como se hizo en la Secretaría de la Función Pública, fue adecuada, si el castigo no fue muy pequeño, si tendría que haber sido una sanción más severa, porque lo que hemos visto, y quizá no sea casualidad, es que aquellas sanciones, aquellas denuncias que se hacen a gente cercana al gobierno o a funcionarios públicos o al propio López Obrador, de pronto pues se hacen a un lado, siguen un procedimiento ahí medio oscuro, a final de cuentas no se le pone mucha atención, y luego salen con algo con que no era tan grave, o bien una sanción muy menor, de tal manera que pues da la impresión de que se está manejando una doble vara, una para los adversarios que tampoco se aplica adecuadamente, tampoco se está aplicando el castigo merecido por aquellos miembros de otros partidos o adversarios políticos que hayan incurrido en corrupción. Se habla mucho de eso, todos los días se habla de eso, pero en la práctica no está ocurriendo, salvo algunos casos excepcionales. Pero en el caso de quienes hacen algún tipo de ilícito y son denunciados casi siempre por la prensa, casi nunca es la Secretaría de la Función Pública o la UIF la que detecta estas denuncias de gente cercana al gobierno o a altos funcionarios. Casi siempre son los medios, los comunicadores o mexicanos en contra de la corrupción, que tanto odia a López Obrador precisamente porque les encuentran sus trapos sucios, y luego pues como que lo hacen a un lado, se hacen de la vista gorda, cumplen mínimamente con el proceso y se olvida el asunto. O incluso, como en este caso, pues se le reponen pues las posibilidades o los contratos que no debían de permitirse, ¿no? No solamente las sanciones son pequeñas, sino que al ratito
incluso dicen, bueno, ya vamos a borrarlo. Repito, esto es una cuestión del Poder Judicial, pero habría que preguntar si no se requiere más severidad de las instituciones de gobierno encargadas de combatir la corrupción. Porque lo que estamos viendo es eso, es un discurso muy firme contra la corrupción, contra la impunidad, contra el influyentismo, que dice López Obrador que no va a tapar a nadie. Pero preguntémonos, por ejemplo, ¿qué pasa con lo de Felipa? ¿Qué pasa la prima de López Obrador? ¿Qué pasa con su cuñada? ¿Hasta dónde va a llegar? Sí, se le rescindieron algunos contratos, qué bueno, pero nada más, de verdad es solamente eso. Y de no haber sido denunciados por la prensa, pues no nos hubiéramos enterado. Que no las instituciones dentro del gobierno encargadas de vigilar la corrupción no son las que nos tendrían que decir, oigan, aquí hay esto, y entonces se tiene que tomar alguna medida en contra para quitar los contratos, para aplicar las sanciones adecuadas. ¿Por qué tenemos que esperar a los organismos que están vigilando esto, a los medios de comunicación, los comunicadores que están vigilando con lupa? ¿Por qué no las instituciones encargadas del gobierno son las que denuncian y descubren eso? Bueno, a veces lo hacen cuando se trata de adversarios, como decíamos. Entonces sí, el discurso contra la corrupción, que es muy eficaz porque la gente que sigue a López Obrador y que se queda con la información de la mañanera, nada más, pues le cree. Entonces está segura que se está combatiendo con toda la corrupción y que no hay excepciones, que se está aplicando parejo, ya sea gente cercana al gobierno o gente fuera del gobierno, pero se está aplicando. Le dice el observador que ya acabó la impunidad y la gente que se queda con las mañaneras está segura que se está acabando con la impunidad, que eso ya era de los tiempos del neoliberalismo, que ya no hay nada parecido. Pero la realidad va por otro lado, incluso casi 180 grados en sentido contrario. De tal manera que hasta ahorita el combate a la corrupción y la impunidad, vamos a ver qué pasa con los expresidentes, más allá del uso político electoral que se le va a dar a la consulta, a ver si de verdad se llega hasta donde se tiene que llegar. Ahí tenemos, por ejemplo, también una denuncia de la UIF, que bueno que se haga, contra el presidente, nada menos que del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendría que renunciar por lo tanto, porque pareciera que está condicionada sus veredictos, sus decisiones, a que no lo toquen, pues tiene la espada de Damocles encima. Bueno, pues lo que tendría que hacer por lo pronto en lo que se concluye la investigación y se determina si es inocente o no, que tendría que pedir licencia por lo menos, para que esa situación no influya sobre sus decisiones, como ya hemos visto que podría influir. Entonces, se está haciendo mal. Simple y sencillamente el combate a la corrupción, que era una de las banderas fundamentales, principales de este gobierno, y que desde luego hayamos votado por López Obrador, no queremos que se combata la corrupción, queremos que se castigue, pero en serio, queremos que se acabe la impunidad, pero no lo estamos viendo salvo en el discurso, Carlos. Muchas gracias, José Antonio. Me quedo con esta idea de si no es por esos adversarios, medios, conservadores, etcétera, con esos a los que el presidente descalifica, cosas como la de la prima Felipa López Obrador o como tantas otras, simplemente no se estarían investigando, no se habrían informado, y ahí es donde cabe ese enorme signo de interrogación y esa enorme veta para el reclamo de que esa principal bandera, ese buque insignia, el combate a la corrupción, es a veces, o muchas, o siempre, de dientes para afuera. Así es, Carlos. Muchas gracias, José Antonio, que te vaya muy bien. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.